Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la licenciada Shirley González Solís. Ella es codirectora del Centro Linfaquinesis Costa Rica y codirectora de Oncovascular también de Costa Rica. Cuenta con distintas especializaciones, como en el manejo de úlceras, heridas y ostomas, y también en rehabilitación vascular. Tiene un posgrado en rehabilitación de hombro básico avanzado de ANCOLS y es fisioterapeuta certificada en Mulligan. También fue disertante en congresos internacionales, como en la Jornada Interdisciplinaria en Cáncer de Cabeza y Cuello 2019, y también en la Jornada de Linfología 2019 y ponente en el Congreso Electro en Moncó, Brasil. Contaremos con la presencia del magíster Carlos Calderón Mora, es codirector del Centro Linfaquinesis Costa Rica y codirector de Oncovascular Costa Rica. Cuenta con una maestría en gerencia de la salud, es licenciada en terapia física de la Universidad Santa Paula, cuenta con un diplomado en rehabilitación en linfedema en la Escuela Colombiana de Linfología, también un posgrado en rehabilitación de hombro, ANCOLS, es fisioterapeuta certificado en el método McKenzie Institute, y certificado en el concepto Mulligan, y expositor a nivel nacional e internacional. Es expositor a nivel internacional en el tercer Congreso de Terapeutas de Costa Rica, también ponente en Flevo Latam, Costa Rica, ponente en el Congreso Mundial de Linfología que se realizó en Argentina, también ponente del segundo Congreso del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, y ponente en el Congreso Electromonco Brasil. Damos la bienvenida a los miembros de Linfaquinesis. Bienvenida Shirley, bienvenido Carlos. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre sistema linfático y vascular. No, gracias es un honor compartir desde Costa Rica con ustedes. Gracias a Gabriela y a Melina por este espacio y les felicito por el gran esfuerzo que están haciendo. Bienvenidos. Para empezar un poco en el tema, ¿nos pueden contar qué es el lipedema? En rehabilitación vascular hay varios conceptos que se parecen mucho. Uno es lipedema y uno es linfedema. Suena casi igual, pero es completamente diferente. En el lipedema hablamos más de un dolor, una inflamación del tejido graso. Entonces son estas personas que tienen, vamos a poner de ejemplo las piernas. Una pierna con un grosor importante, las dos piernas con un grosor importante y además mucho dolor a la palpación. Pero son piernas muy uniformes, gruesas. En cambio, en el linfedema hablamos preferiblemente de una pierna o de un miembro que se va aumentando secuencialmente o poco a poco más bien, arriba, también en la parte de los gastronemios, también en la parte del pie, y encontramos ya ciertos signos como el fobia y todo lo que más adelante vamos a hablar, pero sí, lipedema, repito, más una parte de tejidos inflamatorios, adiposos, y linfedema ya es una obstrucción o algún padecimiento, alguna lesión en el sistema linfático. Y ahora, para terminar de diferenciarlos, ¿nos podrían explicar cuáles son las características del linfedema? Ok, el linfedema, como les decía Carlos, es una alteración propia del sistema linfático que no por ello puede tener, no puede tener relación con otros sistemas como lo es con el sistema venoso, que usualmente van de la mano, ¿verdad? Cuando uno colapsa, el otro también se ve afectado. El linfedema, una de las principales características es que es progresivo, es decir, el paciente no te va a decir de un día al otro que la pierna le aumentó de volumen considerablemente, sino que te va a decir, bueno, yo vengo hoy aquí porque tengo una pierna más grande que la otra, me cuesta caminar, ya no me quedan los zapatos, hablando de miembro inferior, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno empieza la historia clínica, vas a descubrir que la persona te va a decir, sí, bueno, hace años o hace meses, solamente se me inflamaba un poquito, pero cuando yo me iba a acostar o levantaba las piernas, cedía. Pero resulta que un día ya yo amanecía un poquito inflamada y otro día ya yo levantaba las piernas y no funcionaba del todo, y así progresivamente hasta llegar
a casos un poco más severos, ¿verdad? Entonces, una de las principales características es esa progresividad del linfedema como tal, ¿verdad? Ese aumento de volumen va a tener una relación directa en la funcionalidad, ¿ok? Porque no es solamente que tiene una extremidad más grande que la otra, sino que es una extremidad que está sufriendo y que está incidiendo directamente sobre otras articulaciones, ¿verdad? Y sobre otras estructuras. Entonces, ¿qué significa para una persona tener un linfedema de miembro inferior? Significa que sus rodillas van a sufrir, que su cadera va a sufrir y que muy posiblemente su columna también se vea afectada. Entonces va a tener afectación en la postura, van a haber compensaciones en la marcha y más o menos por ahí anda en funcionalidad. Recién lo nombraste. ¿Cuál es la importancia de esta evaluación kinésica que se debe realizar en el linfedema? Porque si no evaluamos, realmente no tratamos. Entonces, siempre planteamos nuestros objetivos. ¿Qué evaluamos? La observación. Primero vamos observando al paciente, tomamos sus medidas, valoramos la temperatura de la piel, el estado de la piel, levantamos pliegues para ver si hay humedad, si hay signos de infección, en algunos casos referirlo. Y en caso que no, pues continuamos con terapia física, toda esta educación y manejo de la piel, viendo que realmente el pH, viendo realmente que no haya resequedad más bien en la piel. Como decía Shirley, si tenemos una pierna o un brazo que está creciendo y no está controlado, pues obviamente decía que el brazo o la pierna va a tener algún padecimiento a nivel articular. No puedo levantarlo bien o no puedo dar el paso bien. Entonces ya entramos con todo un test postural realmente y pruebas funcionales para ver si este brazo llega a los 180, llega tanto, porque no queremos un paciente tras que se le está aumentando el volumen, decirle, mira, si no podemos controlarlo, este brazo no va a levantar más de 90, más de 70, más de 50, o como le dicen a muchos pacientes cuando han tenido cáncer de mama, que forman un linfedema, mira, con este brazo mejor no levante más de 2 kilos. Y esto es falso, porque todos los pacientes, si son mujeres, llevan un bolso que pesa más de 2 kilos. Y si son hombres, también va a llevar un bolso, va a darle la mano a alguien, va a agarrar algo y va a ser mucho más de 2 kilos. Entonces, la evaluación nos va a indicar cómo vamos a progresar con los ejercicios, cuánto peso iniciamos, cuántas repeticiones, depende del volumen y depende de la historia clínica, vamos a ver qué tanta presión le colocamos en los vendajes multicapa, que es un tratamiento que ahorita podríamos hablar. Entonces, toda la evaluación y la historia clínica es la clave del tratamiento del paciente. Si el paciente entra a consulta y yo empiezo el tratamiento, no sé qué estoy tratando. Entonces, la evaluación en nuestra consulta dura como 1 hora y media, dándonos cuenta cuál es la causa, si es primario, si es secundario, primario si nació así, o secundario si fue que tuvo algún traumatismo, algún tipo de evento oncológico, o si tiene algún tipo de paciente de postrombosis también. Entonces, todos nos vamos dando cuenta qué pasó por ahí y así iniciamos con el tratamiento. Es interesante porque cuando uno hace una especialidad, y nos pasa a todos en las diferentes especialidades que se dan en fisioterapia, ¿verdad? A veces se nos olvida o nos quieren hacer olvidar que nosotros somos fisioterapeutas, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque cuando nosotros siempre tenemos presente que somos fisioterapeutas, vamos a orientar nuestra evaluación y nuestro tratamiento hacia la funcionalidad y la calidad de vida de esa persona, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se habla del linfedema, únicamente nos quedamos en la terapia descongestiva compleja y sí, es súper importante disminuir el volumen de esa persona, pero tenemos que evaluar la estabilidad, el movimiento, la fuerza, las características, digamos, de esa funcionalidad dentro del hogar de la persona. ¿Por qué? Porque una discapacidad no es una discapacidad como tal, sino en cuanto el entorno se convierta en un entorno discapacitante para la persona. Entonces, hasta tenemos que evaluar cómo es el estilo de vida de esa persona en su hogar, ¿verdad? ¿Cuáles son las labores que desempeñan? Me causó gracia lo de los 2 kilos porque es uno de los principales mitos en el cáncer de mama y el linfedema, ¿verdad? Incluso ayer estábamos revisando un libreto que le dieron a una de nuestras pacientes cuando la operaron en su mastectomía y decía no levantar más de 2 kilogramos con ese brazo, decía cuidar el brazo y mantenerlo a la altura del hombro y yo me quedaba pensando y yo decía, bueno, estamos
potenciando la fragilidad del paciente, la fragilidad y el miedo. Y eso es algo que a nivel emocional y a nivel psicológico cuesta mucho derrumbar las barreras del miedo cuando el paciente llega con nosotros. Entonces, entender que si esa persona, esa mujer que acaba de ser mastectomizada, puede ser madre en algún momento, su bebé va a pesar más de 2 kilos. Y lo va a tener que alzar para amamantarlo durante mucho tiempo, o si tiene un niño grandecito va a jugar con él, o si tiene un nieto va a jugar con él. Imagínense lo difícil también que tenemos que pensar en eso como profesionales en salud, lo difícil que es decirle a una madre o a una abuela que no puede jugar con su niño, ¿verdad? Apropiadamente y como siempre lo hacía, porque entonces le va a pasar algo súper grave y va a estar súper mal y va a tener después del linfedema, va a tener celulitis, erisipela, y le creamos eso tan agravante y tan discapacitante en la cabeza que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en la evaluación, nosotros, antes de iniciar cualquier tratamiento, sea el que sea que necesite según los objetivos, es educación. Entonces, ver si la persona entiende para qué vino realmente o si solo fue que la enviaron, ver que la persona entienda qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer cuando ya no esté con nosotros, porque la persona no puede ser dependiente del terapeuta, ¿verdad? No puede ser dependiente del terapeuta. Tenemos que lograr que sea independiente y que pueda estar bien solo y que pueda tener, luego de terminar su rehabilitación, las herramientas necesarias para poder enfrentar lo que viene y prevenir cualquier complicación. Importante ahí agregar nada más que agregar un test de calidad de vida, importante en nuestras evaluaciones. Muchas veces, repito, como terapeutas o kinesiólogos nos enfocamos en la parte física del paciente y realmente no sabemos cuáles son los objetivos del paciente. Con un test de calidad de vida nos damos en qué etapa está y qué quiere llegar a ser el paciente y tratar de unirlo con los objetivos terapéuticos o kinesiológicos. Cuenta que primero debemos buscar la causa, educar al paciente, brindarle las herramientas necesarias para que retome las actividades de la vida diaria, porque ya tiene una patología y nosotros no lo vamos a limitar más, como lo que mencionaban anteriormente, que decía no levante más de 2 kilos, le estás colocando otra barrera más. Entonces, desde ya me gustaría que nos explicaran en qué consiste el tratamiento kinésico en estas patologías, teniendo en cuenta que vamos a establecer los objetivos funcionales, teniendo en cuenta nuestros objetivos kinésicos, pero también cuáles son los objetivos del paciente. Por eso es un tratamiento individualizado. Correcto. El gold estándar para manejo del linfedema es la terapia descongestiva compleja. Que esto lo que hace es, primera parte, nosotros englobamos todo en educación. Ya después viene cuidados de la piel. ¿Qué es lo que yo decía? Verificar que la piel está en buen estado, porque si esa piel se abre, causamos una úlcera. Si esa piel se abre, es una fuente que estamos, una barrera que estamos retirando y por ahí pueden entrar bacterias. Y el sistema linfático tiene 2 funciones principales: ayudar en el transporte de líquidos y además a un sistema autoinmune. Pero el sistema linfático está luchando por tratar de subir la linfa a los líquidos y yo le meto una infección, esta pierna no vamos a lograr controlar realmente el volumen de esta pierna. Y ya entraremos con antibióticos o con un tratamiento un poco más médico y menos terapéutico. Entonces, cuidado de la piel es clave. Yo les decía la parte de los vendajes. Generalmente se utilizan vendajes de corto tramo, vendas de corto tramo, que son vendas casi inelásticas, son diferentes a las vendas usuales que usamos en kine deportiva. Entonces, son vendas que uno forma un tipo de presión que podemos cuantificarla. Esa cuantificación se da en milímetros de mercurio, que es la misma que usamos en la presoterapia. Entonces, estos milímetros de mercurio no lo da qué tanto yo presiono la venda, sino la cantidad de traslapaje o la cantidad de vendas que tiene encima el paciente. ¿Okay? Entonces, esto es todo un mundo. Parece algo muy sencillo vendarlo, pero no, todo es bien cuantificado. Esto es ciencia realmente, que es lo que hacemos kinesiología. Después del vendaje, el paciente, aquí en Costa Rica tenemos un dicho que lo que no se mueve se engloba, se apelota, decimos acá. Entonces imagínense que si yo no me estoy moviendo, pues este brazo cada vez va a ir creciendo, esta pierna va a ir creciendo. Entonces el vendaje nos ayuda a contener el volumen y además cada vez que yo contraigo el músculo, este músculo pega contra la venda y me va a ayudar a dirigir estos líquidos hacia el corazón nuevamente. ¿Ok? Entonces, cuidado de la piel, ejercicio,
vendajes, llevamos 3 ahí. Otra escuela agrega lo que es el drenaje linfático. ¿Okay? El drenaje linfático es muy importante, pero en ciertos estudios se ha demostrado que eso es del que menos hay que dedicarle tiempo. Realmente, paciente, ocupamos que él solito en su casa aprenda con el vendaje a moverse, porque hacemos que no dependa el paciente del terapeuta físico, porque si no va a decir, mira, es que estoy mal porque no me han hecho el drenaje. Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos un autodrenaje. Le enseñamos a algunos pacientes a veces a vendar. Les enseñamos a hacer ejercicio para que tengan herramientas en su hogar, repito, y poco a poco se vaya independizando del tratamiento del kine o del terapeuta. Inclusive en ciertos países, ese tratamiento lo hace el enfermero, o a veces lo hace el médico, o a veces lo hace el cuidador. Realmente el que tenga la experiencia, porque el objetivo es ayudar al paciente. Bueno, creo que ahí también lo que hizo falta es el ejercicio, ¿verdad? Que aunque lo mencionamos poco, es lo que más hacemos y lo que más propiciamos en la persona, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes cuando vienen aquí que el ejercicio es la principal cura, o sea, esa es la cura para todo, más cuando estamos hablando de un paciente oncológico, donde el ejercicio en oncología se ha demostrado que tiene efectos importantísimos y que ningún medicamento puede darnos, ¿verdad? Entonces es un efecto protector y es algo que nos va a ayudar no solamente en la función, sino también a nivel fisiológico como tal. En relación al ejercicio, los pacientes siempre van a tener miedo a moverse. ¿Por qué? Porque su linfedema ha ido aumentando conforme ellos han tenido las piernas abajo, conforme se han ido moviendo. Entonces, no es casualidad que nos digan, mira, es que cuando yo estaba bien, pero de repente me fui a hacer el jardín y me quedé muchas horas haciendo cosas y cuando me di cuenta el brazo estaba fatal, ¿verdad? O me fui a hacer una caminata larga y cuando volví estaba terrible. Entonces, ellos ya tienen asociado en su mente movimiento con estar mal, con un factor agravante. Pero entonces lo que tenemos que hacerles entender y poco a poco demostrarlo para que ellos vean que sus piernas o sus brazos van a estar mejor, es que es diferente movimiento sin un medio compresivo o contensivo que movimiento con un vendaje de contención o una media compresiva si ya la puede utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, ¿por qué? Porque lo van experimentando. Vos le haces el vendaje, ellos hacen un poco de ejercicio, movimiento y cuando vuelven van a estar mejor. O sea, realmente si hicieron lo que tenían que hacer, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y realmente es un linfedema, va a mejorar. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Si nosotros hacemos el tratamiento, va a mejorar. El linfedema es bastante simple, pero bien complejo por eso. Porque si usted da el tratamiento que es, él mejora. Pero hasta que el paciente realmente ve con sus ojos que sus piernas no van a estar mal por el vendaje y que eso tallado no le va a romper la piel, porque es lo que ellos piensan, ¿verdad? Es cuando realmente vamos generando esa relación profesional-paciente y se va generando un ambiente de confianza donde es mucho más sencillo trabajar. Y ahí sí, cuando ya el paciente tiene confianza, ahora sí le metemos ejercicios más complejos, ¿verdad? Y poco a poco vamos progresando los ejercicios de mejor manera. Es importante un detalle, que la literatura habla sobre 2 etapas, una etapa intensiva y una etapa de mantenimiento. Intensiva, tratamos de bajar todo lo que podamos el volumen de su pierna o su brazo, y después la etapa de mantenimiento es evitar de que siga o que llegue otra vez a aumentar. Y en esa etapa de mantenimiento muchas veces usamos algún tipo a veces no vendaje multicapa, sino usamos ciertos sistemas de velcro también, que ya el paciente es más fácil colocarlo en la casa, pero siempre ocupa el vendaje, la compresión o la contención. Y en algunos pacientes enviamos medias elásticas o mangas elásticas también. Entonces cualquiera de los dos, pero nunca esas dos soluciones, nunca como primarias. Siempre hace la parte intensiva para bajar este volumen, que esto puede tardar de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del estadio del paciente, porque hay diferentes estadios. Es diferente llegar a un volumen muy pequeñito a un volumen que ya hablamos de una elefantiasis, que aunque parece imposible que el terapeuta físico o el kine tenga algo que hacer en una elefantiasis, pues sí, tenemos muchos casos donde realmente no había esperanza en este paciente y con los vendajes del ejercicio hemos bajado 10, 20 kilos de solo líquido nada más, acompañado con la parte de ejercicio. Y si agregamos alimentación, que no nos toca a nosotros, ya la parte nutricionista, pues realmente a este paciente le agregamos una expectativa más de 20, 30 años más, combinando terapia física, kinesiología con nutrición.
Continuando con este tema del tratamiento del linfedema, ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento de adultos contra el tratamiento de niños? Es todo un caso, porque a mí me encanta trabajar adultos y me encanta trabajar adulto mayor. Niños no era mi área. Pero ¿qué pasa? Hay niños con linfedema y eso no podemos delegarlo a otro profesional que maneje niños, pero que no maneje el linfedema. Entonces, tuvimos varios casos. Uno de esos casos, una niña de 8 años que pasó 8 años en tratamiento acá en el Seguro Social en Costa Rica, donde ofrecían presoterapia, drenaje, pero nunca se evaluó realmente a este paciente como tenía que ser. Y ya empezamos a trabajarlo con sus vendajes, terapia completamente lúdica. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle al paciente, a la niña, vamos a hacer 2 series de 8. No, aquí poníamos canciones, bailábamos, levantábamos un balón, lo tirábamos, nos agarramos cosas, nos tirábamos las cosas con el objetivo de movilizar su articulación. Ese era el objetivo de nosotros. En la parte de ella pensaba que venía a jugar únicamente a terapia. Entonces tuvimos que sacar nuestro paradigma del 2 de 3, 3 por 10 o 2 de 8, quitar las 6 repeticiones, tratarlo de hacerlo muy lúdico y teniendo la precaución, porque muchas veces, casi siempre cuando son niñas o niños menores de 15 o inclusive 18 años, puede ser que venga con un problema primario, ya haya nacido con menos ganglios o tenga un problema de nacimiento en sus conductos linfáticos y esto causa que a veces el vendaje no sea tan funcional como podría ser con otros tipos de pacientes. Entonces, ahí obviamente hay ciertos estudios que pueden complementar lo que yo acabo de hacer, la parte de la historia clínica, para realmente en qué parte está la obstrucción, si es un poco más central, si es un poco más distal, pero sí, como te digo, la parte lúdica es lo que habría que llegar 100% por ahí. Sí, eso es importante porque al menos acá en Costa Rica, pues nos hace falta esa evaluación, ¿verdad? En otros países, esa evaluación médica con otros recursos terapéuticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en otros países se hace la linfografía con verde indocianina. Acá, por el momento, pues no lo tenemos, ¿verdad? Y se ha demostrado que es como el medio un poco más exacto para descubrir dónde realmente está el problema y qué tan severa es la complicación. Eso no ha sido un impedimento para que nosotros podamos atender a los pacientes porque realmente el diagnóstico del linfedema es bastante obvio en la clínica y más cuando hay una historia clínica detrás y más cuando se trata de un linfedema secundario a algo, ¿verdad? Entonces posiblemente nosotros podamos relacionarlo de mejor manera. Pero cuando es un linfedema primario, a nosotros sí nos queda como esa inquietud y nos encantaría, y lo que hacemos ahora es trabajar directamente con algunos profesionales del hospital de niños y educar muy bien a la mamá para que la mamá también insista y realmente logremos encontrar dónde está el problema y si hay otros problemas asociados, porque por ejemplo pueden haber incluso deformidades a nivel del corazón o de otros sistemas que en el futuro a esta niña le puedan generar algún problema, ¿verdad? Y que nosotros no estemos viendo porque realmente pues eso solamente con exámenes complementarios podríamos ver. Cuando realizamos un tratamiento, diferenciar lo que es adulto de un niño, que el abordaje es totalmente diferente y que en un niño también tenés que lograr la confianza hacia el tratamiento, el terapeuta. Si no se logra eso, no podés avanzar en el tratamiento. En un adulto va a ir a realizar tratamiento porque el médico le dijo tengo que hacer el tratamiento, pero en un niño es totalmente diferente. Para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con adultos y niños, en el caso de niños en forma permanente, tenés que desarrollar tu ingenio para lograr Exacto. Que realice las actividades. Entonces, en base a la importancia de la educación del paciente, ¿cuál es su visión? Porque en el caso de un adulto, está bien, buscamos mejorar la patología, lograr la funcionalidad, les damos las herramientas necesarias para que logren desarrollar sus actividades de la vida diaria. Pero en el caso de un niño, no solamente estamos educando al niño a través del juego, sino que también estamos educando a la familia, a los padres que tomen en conocimiento de cómo poder ayudar a su hijo. Aquí hay una palabra clave que se llama la adherencia al tratamiento. Con un adulto a veces es más fácil explicarle, mira, el linfedema pues no se va a eliminar de todo, lo podemos controlar,
Pero ¿cómo le explicas a un niño que tenga cuidado de jugar y no golpearse porque puede afectar su linfedema? ¿Cómo le explicas a un niño que es un linfedema? Y muchos de ellos, en el caso de nuestra niña, pues no mostraba su pierna, no usaba enaguas, no usaba shorts, porque decía, es que no es lo ideal de que me vean mi pierna. Ya metemos un tema de bullying. Entonces, hay una palabra que ahora está muy de moda, que es el empoderar. Realmente la visión de nosotros en esos pacientes es empoderar al paciente o al niño, en este caso, de su lesión, que pueda hacer dibujos con eso, de que pueda entender que es un padecimiento que lo va a acompañar por toda la vida, que pueda hacer bromas también de esto, y eso realmente es empoderarse de su lesión. Esta niña ya sabe vendarse, más bien en sus exposiciones o sus ponencias en la escuela, en el jardín, ella expone sobre su padecimiento. Entonces, y esa era nuestra visión con ella, que ella quitara esa vergüenza, ese miedo, y el bullying, pues ya no importa, porque sí, mira, si yo hago bromas de mí mismo, si yo entiendo y digo, mira, yo acepto mi condición, pero estoy tratando de controlarla, el bullying disminuye bastante por ahí. Entonces, nuestra visión con niños es esa herencia. Y no solo con el niño, hablamos del padre. El padre hubo que explicarle y explicarle y explicarle. Y yo le cuento que el padre y la madre ahora hacen el tratamiento mejor que nosotros, porque lo hacen todos los días con ese niño. Conocen cuándo es un red flag, cuándo es una bandera roja que es de emergencia, llevarse al hospital, o cuándo ellos pueden manejarlo, o cuando toman el teléfono y llaman a linfaquinesis para decir, mira, apareció esto, ¿está bien o está mal? Entonces, realmente esa es nuestra visión, que estén empoderados de su lesión. Hay algo muy interesante e importante con niños, más que al menos creo yo que nos costó un poco, el miedo de los padres. El miedo de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Llega a la consulta y bueno, todo muy bien. Entonces me dice el papá, bueno, pero Isabela tiene que entender, ¿verdad? Que ya no puede andar jugando igual y que si se golpea y que tiene que cuidar las vendas de que no se le ensucien. Y entonces yo me pongo risa y yo le digo, no, es que ella tiene linfedema, sí, pero ella es una niña, o sea, ella necesita jugar igual que sus iguales, sus vendas probablemente las vamos a tener que cambiar antes que los otros pacientes, no por uso, sino porque se ensucian y se rompen, y, ¿verdad? O sea, digamos, cuando Isabel hace cambio de vendas cada cierto tiempo, las espumas están completamente rotas, o sea, rotas, yo no entiendo cómo las rompe, o sea, las espumas que van en medio, imagínense las vendas de afuera como están, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo uno tiene que irle también trabajando al papá eso, irle quitando el miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nosotros hicimos la parte educativa con ella directamente y ella realmente, o sea, yo puedo decir con seguridad que es la mejor paciente que hemos tenido y la mejor paciente que tenemos, porque ella conoce su patología, ella sabe atenderla, sabe cómo hacerse sus vendajes, no tiene ningún problema en decir, mira, esta semana, por ejemplo, ha tenido varios episodios de celulitis, entonces cuando pasa eso hay que suspender el vendaje, tomar antibiótico, descansar. Cuando ella vuelve y retorna con los vendajes, no tiene ningún problema en usar los vendajes todos los días y luego ir traslapando con la media de tejido plano, ¿verdad? Porque ella tiene sus medias de tejido plano. Ella lo entiende bien, ella no se queja, para ella las vendas no son incómodas, para ella las medias no son calientes, o sea, es impresionante cómo para ella es completamente normal y es necesario usarlo y no por miedo a estar mal. Ella no tiene miedo a tener celulitis, no tiene miedo de que su pierna empeore, simplemente entendió que eso es parte de su vida y no pasa nada y no da vergüenza, no, más bien nos pasó que iba en short, entonces hacía calor y me hace el papá, no, pero puedes ponerte el pantalón, y le hace ella, no, papá, pero a mí no me da vergüenza, yo puedo irme así, o sea, entonces el papá más bien es el que tiene temor de que la gente la vea raro, que le diga cosas, y ella ya no, ¿verdad? Entonces, trabajar con los padres ese miedo al que dirán, al que la vuelvan a ver raro, a que esa protección que es completamente entendible es la que hay que trabajar y ellos tienen también que aceptar, así como ella lo aceptó, que es algo normal, no pasa nada y está controlado y es parte de ella y todo va a estar bien. Cambiando un poquito de tema, ¿nos podrían explicar qué es una úlcera venosa crónica? Otro mundo de la rehabilitación vascular. Ya hablamos un poco más de un problema más venoso. Entonces, entender que la úlcera es la última etapa de la insuficiencia venosa.
La insuficiencia venosa va por varias etapas. Las primeras son esas, acá en Costa Rica le llaman arañitas, estas marquitas de los vasos capilares que ya se le ven a partir de los 15, 20 años. Esa es la primera etapa. Entonces ya desde ahí deberíamos empezar a trabajar para evitar esta úlcera venosa. Después de ahí ya mira, comencé con unas arañitas, después ya la pierna me aumentó volumen, o ya la piel está un poco más oscura, una coloración un poco más ocre, y ya después la piel está muy sensible y después se me abrió la pierna, que ya es lo que llamamos la úlcera venosa. Hubo tanto recarga de líquido, tanta sangre acumulada abajo, tanto edema venoso, que la piel no aguantó y salió por ahí la úlcera. Sí, bueno, eso es vacilón porque muchas veces, ¿cuál es uno de los principales fracasos en el tratamiento de la úlcera venosa a nivel médico, a nivel terapéutico? Es tratarlo como una herida, ¿verdad? Esto no es una herida como tal, es una consecuencia, como decía Carlos, de la insuficiencia venosa crónica, es la última etapa de la insuficiencia venosa crónica y se debe a la hipertensión venosa a nivel distal de la pierna. Entonces, la causa y la fisiopatología es esa, la hipertensión venosa a nivel distal de la pierna. Si nosotros controlamos la hipertensión venosa, ¿verdad? Que aquí el gold estándar es compresión, también en eso sí son muy semejantes al sistema linfático, a las alteraciones del sistema linfático. Si nosotros controlamos la hipertensión venosa con compresión, que ese es el gold estándar, la úlcera va a ir mejorando sola. ¿Qué es lo que nosotros podemos intervenir? Y también aquí tenemos que trabajar mucho en equipo, ¿verdad? Mucho trabajo interdisciplinario. Nosotros, Linfaquinesis le apuesta mucho al trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier apoyo que necesitemos de médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, siempre intentamos, ¿verdad? Tener como nuestro equipo de apoyo. Aquí cuando hay una úlcera, nosotros controlamos esa hipertensión con compresión y con otras técnicas, pero el hecho de la herida es el que tiene que tener una correcta evaluación para saber si necesitamos colocar algo que controle el pH y que controle el exudado principalmente. Porque una de las grandes problemáticas es el exudado como tal, ¿verdad? Si no hay un buen control del exudado, el exudado puede ir macerando los bordes e ir dañando el tejido perilesional. Que aquí el tejido perilesional es súper importante porque si nosotros no le damos la protección correcta, la úlcera se va a ir expandiendo y vamos a tener una lesión de mayor tamaño, de mayor profundidad y con un mayor riesgo de infección. En base a eso, ¿cuán importante es realizar un tratamiento kinésico adecuado y un abordaje precoz? Y la importancia de contar con un equipo interdisciplinario, porque generalmente recibís la prescripción médica solamente después de tratamiento kinésico, pero no se tiene en cuenta que también tiene que haber una interrelación con otras áreas. Es lo más importante en cualquier abordaje, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la mayor importancia del kine o del terapeuta físico en esto? Es que esa misma disfunción venosa ocasiona que las bombas musculares no trabajen de manera apropiada. Y no solamente hablamos del gastronemio, porque a veces también el médico nos va a enviar al paciente para trabajar bombas musculares y trabajar gastronemios, ¿verdad? Pero nosotros como profesionales que nos enfocamos en el movimiento humano, tenemos que entender que esta persona también ha dejado de moverse o ha adoptado, al igual que en linfedema, un patrón de marcha y de postura diferente. Tenemos que trabajarlo desde el centro. Entonces, nuestros pacientes, al inicio de su rehabilitación de una úlcera venosa, trabajamos mucho la respiración. ¿Por qué? Porque en la respiración podemos trabajar músculos profundos que a nivel diafragmático nos ayuden a movilizar la sangre y la linfa y a mejorar el retorno venoso hacia el corazón, ¿verdad? Desde las piernas hacia el corazón. Entonces, iniciamos desde el centro y a partir de ahí empezamos a trabajar las diferentes bombas a nivel plantar. Trabajamos la movilidad del tobillo porque hay una relación directa y demostrada entre la insuficiencia venosa crónica y la hipomovilidad en la flexoextensión de tobillo, ¿verdad? Entonces trabajamos la movilidad de tobillo, trabajamos la movilidad de rodilla, movilidad de cadera y patrones de movimiento un poquito más eficientes, que es en realidad lo que necesitamos en esta persona. Hay una parte que es del tratamiento, que es sentarse con ellos y decirle el qué no hacer. El qué no hacer es importante porque siempre es
Mira, me recomendaron que me quitara el vendaje o las gasas y lo pusiera frente al sol. Entonces vemos a la gente bronceándose la úlcera para secarla, en teoría. Después, mira, me lo recomendaron que me lo lavara con tal jabón y que yo me arrancara todo. Pues no dejamos crecer bien la piel. En el otro caso, el mami le quitamos completa la humedad. Entonces hay que hablar sobre qué no hacer con esos pacientes, porque han escuchado, han leído de internet, de Google, del otro vecino, del otro curandero, de todos menos del profesional de salud. O a veces agarran de todo un poco y hacen una mezcla de este apósito, de que me pongo microcorrientes, o que me pongo esto, que me pongo lo otro, y realmente no hay una línea de tratamiento lógica. Realmente es, mira, la crema que le sirvió al vecino es la que yo me pongo, nada más un ungüento. No, y esto no es así. Todo ungüento, toda crema, todo eso tiene que ir bien dosificado. Y esa dosificación, pues nos toca al enfermero, al terapeuta, al médico, al que tenga en ese momento el control del caso. Es importante ahí que ya hay herramientas para valorar el hecho de la herida, ¿verdad? Entonces, hay dos formas que usualmente son las que más se utilizan, que son el time y el dominate, ¿verdad? El time y el dominate lo que van a hacer es que cada letra y cada sigla tiene qué vamos evaluando y cómo lo vamos evaluando. Si nosotros logramos evaluar es el hecho de la herida y sabemos, por ejemplo, en la E del time que el exudado es muy abundante, en la estrategia terapéutica del enfermero acompañado de nosotros o del médico, vamos a entender que no podemos poner un vendaje y unas gasas que le absorban y que el paciente se vaya una semana entera, porque probablemente ese exudado, esas gasas van a estar completamente empapadas a las horas. Entonces va a haber pacientes que si nosotros evaluamos cuánto es ese exudado, van a haber pacientes que tienen una curación primaria, pero que el apósito secundario, llámese gasas o lo que se le ponga, van a tener que hacer cambios en su casa cada tantas horas o una vez al día o cada 3 días, pero si nosotros no vamos a poder hacer esa prescripción si no sabemos evaluarla. Entonces, importantísimo, aunque no trabajemos directamente sobre el hecho de la úlcera, nosotros como terapeutas o quienes, entender lo que está haciendo el enfermero o el médico cuando utiliza el time y cuando utiliza el dominante. Algo que mencionó Carlos que a mí me parece gracioso es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para escuchar a nuestros pacientes. Cuando un paciente llega por primera vez con una úlcera venosa, lo primero que te preguntan es, ¿y ustedes cómo la tratan? ¿Qué ponen? ¿Verdad? Entonces, cuesta un poco porque uno le dice, bueno, es que depende de la evaluación. O sea, tengo que evaluarte a vos como persona y tengo que evaluar luego esa lesión para ver qué es lo que necesita y qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Porque probablemente hay cosas que necesite que yo no pueda hacer que se salgan de mis manos. Entonces, cuando llega y usted le dice, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, el paciente sabe, ya eso ya se lo hicieron. O sea, la mayoría de los que llegan acá a Linfa tienen úlceras venosas de 15, 20, 30 años de evolución. Ese paciente se conoce al dedillo cada apósito, cada crema, cada antibiótico, o sea, él sabe todo. Entonces, vos tenés que escucharlo, ver qué ha hecho, ver si ha tenido úlceras antes, cómo las ha cerrado, cuánto le han durado cerradas y entender cuál es su contexto, ¿verdad? ¿Cuál es su contexto y qué es lo que espera de nosotros? Y a partir de ahí, bueno, ya creamos una estrategia terapéutica, se la explicamos, le preguntamos si está de acuerdo, porque nos ha pasado que una paciente nos dijo, no, es que si usted me puede hacer lo que quiera, pero a mí no me venda. Yo necesito andar la úlcera destapada. Y yo le dije, bueno, profesionales que quizás pues acepten y tengan otras herramientas, pero yo le dije, si vos metes en Google úlcera venosa tratamiento, el tratamiento gold estándar es la compresión. O sea, eso no lo inventé yo, no es mi manera de atender, es lo que está evidenciado, ¿verdad? Entonces, también ser muy honesto con el paciente y que el paciente te sea honesto. Ahí está como el éxito terapéutico. Para el abordaje de estas patologías que hemos hablado, ¿existen dispositivos tecnológicos y cuáles recomiendan? Tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si uno abre internet y va a tener anuncios de diferentes casas comerciales, eso es wow, y traen estudios y aparentemente son buenísimos, y uno lee papers y sí, esto funciona. Hay que leer el trasfondo de los papers, hay que realmente ver si los hace la casa comercial y todo esto, porque sí, hay tecnología complementaria, eso es importante.
Y vamos a dividirlo en dos. Puede ser tecnología para diagnóstico, que ahí viene más, por ejemplo, la parte más médica, que mandemos una linforesonancia o que mandemos un índice tobillo-brazo, que es para medir un poco más arterial, para ver si se puede vendar o no vendar el paciente. Entonces, está la parte diagnóstica y después está la parte de tecnología para tratamiento. A nivel mundial estamos utilizando varias cosas. Por ejemplo, a nivel tanto linfático como venoso, se utiliza en ciertos países la presoterapia. La presoterapia es una terapia de presión donde puede asemejar un poco lo que hace el drenaje linfático, pero no lo que hace el vendaje multicapa. ¿Por qué el drenaje linfático sí y el vendaje multicapa no? Porque lo que hace la presoterapia es el paciente en reposo va presionando ciertas estructuras y ayuda al líquido a regresar. ¿Ok? Pero si recordamos, el vendaje multicapa presiona, pero él no mueve. El que mueve es el músculo cuando pega contra el vendaje y el líquido regresa. Entonces tiene una función diferente. Uno más drena líquido y otro realmente mueve las proteínas de alto peso molecular, en el caso del linfedema. Y en caso de si una úlcera que yo puedo colocar en la presoterapia, pues sí, ahí puede ayudar más porque ahí sí jugamos un tipo de compresión un poco más en reposo y ya después al paciente se le envía un ejercicio diferenciado. Entonces ahí es donde más se utiliza la presoterapia. Hay otros equipos como la oscilación profunda que ayuda mucho para el manejo del dolor. Hay pacientes en que realmente cuesta mucho el abordaje inicial porque tienen mucho dolor, ya sea con linfedema, que aparentemente el linfedema no duele, pero hemos tenido pacientes que les duele bastante el linfedema, y también pacientes que llegan con gran dolor, que es muy difícil tocarlos. Entonces, entramos muchas veces con un tratamiento un poquito más de analgésico y después entramos ya con el tratamiento por ahí. Entonces, son como uno de los dos equipos que más se utiliza en fisioterapia. Acá en Costa Rica se utiliza muchas veces la electroterapia como la microcorriente o el alto voltaje, pero también no es colocar electricidad por colocar. Si yo no entiendo que la úlcera venosa, en este caso voy a hablar de úlcera venosa, si yo no entiendo que el problema es la hipertensión venosa, la microcorriente y el alto voltaje tal vez me ayuden a cerrar la úlcera, pero no me está evitando de que esto otra vez vuelva. Entonces, entender realmente la fisiopatología es más importante muchas veces que el uso de la tecnología. Sí, aquí, como le decía Carlos, a mí la tecnología me encanta porque realmente nos ayuda, ¿verdad? Y ha sido una herramienta muy útil en el tratamiento de estas patologías. Sin embargo, como cualquier herramienta, entender por qué la voy a usar y en qué fase la voy a utilizar. Por ejemplo, hablando de oscilaciones profundas y úlcera venosa, muchas veces esa úlcera venosa que yo le digo que viene de 25, 30 años de evolución, viene en una fase inflamatoria. ¿Cómo yo sé que está en fase inflamatoria? Porque lo pude evaluar. Entonces, todo se basa en la evaluación. Yo evalué que esa úlcera continúa en una fase inflamatoria. Las oscilaciones profundas nos van a ayudar a que esa fase inflamatoria mejore considerablemente, que el dolor en el tejido perilesional mejore considerablemente y nos ayuda pues a estimular el retorno venoso y a mejorar el movimiento de la linfa. Entonces, es algo que nos va a ayudar muchísimo en una de las cosas que nosotros necesitamos, pero nunca, nunca, nunca sustituye el gold standard, que es la compresión, ¿verdad? Ahí es lo único donde tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si no volvemos a lo mismo, a poner, que sería el equivalente a poner una crema para cicatrizar la herida, ¿verdad? Que en este caso es una úlcera venosa. Entonces, las tecnologías son muy buenas, nos pueden ayudar muchísimo, hay muchísimo que estudiar y depende de nosotros que las utilizamos, pues ir registrando esos datos y ir dando una evidencia un poquito más fuerte y ver realmente en qué nos ayuda y en qué no, pero no sustituir el tratamiento estándar por la tecnología, sino siempre de la mano y siempre un equipo interdisciplinario. En base a los dispositivos tecnológicos, si bien son una herramienta complementaria, se basa el tratamiento en lo que es evaluación y en base a eso aplicar lo que consideremos necesario en base a ese paciente. ¿Qué opinan de cámara hiperbárica como herramienta complementaria o terapias por ondas de choque, que es algo también innovador en lo que hace al sistema linfático? La cámara hiperbárica pues nos ayuda
acá se utiliza mucho en úlcera venosa, ¿verdad? Y realmente es un muy buen tratamiento, ¿verdad? Es un tratamiento bastante útil y que ayuda mucho en la disposición de oxígeno que hay en esa lesión. Entonces, por ende, pues va a haber un mejor estímulo para que haya una cicatrización. Pero el único pero que yo le pondría en la cámara hiperbárica es que tenemos que evaluar el lecho de la herida y preparar el lecho de la herida para esa cámara hiperbárica, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un tejido necrótico en esa úlcera venosa, que es un tejido no viable, realmente meterlo a la cámara hiperbárica no va a tener tan buen resultado quizá a que nosotros antes, bueno, en este caso el profesional en enfermería, preparara el lecho de la herida para que luego, ahora sí, el tratamiento sea eficiente, y más porque es un tratamiento que al menos acá es sumamente caro, ¿verdad? O sea, es sumamente costoso. Entonces, para que sea realmente eficiente, pues podríamos hacerlo. Al ser un tratamiento sumamente caro, pues yo pongo en una balanza, en una consideración, si realmente es necesario utilizarlo cuando hay formas y métodos muchísimo más económicas, como son una venda elástica y ejercicio para el paciente, y que ha demostrado que tienen buen nivel de cicatrización si se realizan de manera correcta. En el caso de onda de choque, pues una de las cosas que cuando fui a Argentina a exponer, que nos encantó el país, por cierto, y hay grandes profesionales en Argentina, tenemos muchos amigos por allá que si nos logran ver, pues ahí saludos a todos ellos. La onda de choque para el manejo del linfedema se utiliza principalmente para eliminar la fibrosis. Muchos de nuestros pacientes llegan con un tejido muy fibrosado y esa realmente es la causa, una de las causas de la obstrucción del sistema linfático. Entonces, mejorando el tejido, mejorando la fibrosis, mejorando la calidad del tejido, esto podría mejorar por ahí. Está en estudio todavía, hay un factor de crecimiento que indica que la onda de choque podría mejorar el crecimiento de los vasos linfáticos iniciales. Entonces, está en estudio todavía, no se puede comprobar, pero ya se han hecho en animales, obviamente no es aplicable en humanos todavía, pero ya se han hecho en animales donde se ve el factor de crecimiento a nivel de vasos linfáticos. Entonces, si esto lo podamos lograr hacer en personas, en humanos, pues tendríamos una opción a esos pacientes con daños en el sistema linfático, en los capilares. Pero repito, todo está en estudio. Donde está más la evidencia es en preparar el tejido en la parte de fibrosis, en la onda de choque para el linfedema. Gracias por haber respondido a nuestras inquietudes. La verdad que a nivel de sistema linfático y sistema venoso existen muchísimos interrogantes. Me gustaría que si quisieran brindar información respecto a las vías de contacto y también dar difusión a cursos que van a impartir, ya sea en Costa Rica, Panamá, sobre sistema venoso, sistema linfático. La oportunidad también, primero agradecerles a ustedes, porque realmente, repito, su trabajo, como les dije al principio, es fenomenal. Realmente yo aplaudo de pie, me quito el sombrero, porque difundir la terapia física, la kinesiología, como hacen ustedes, no se hace, bueno, realmente en Latinoamérica. Entonces, las felicito. Realmente, sí, un abrazo fuerte, un abrazo de gol, como llamamos acá, porque realmente es un trabajo sorprendente. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A nivel de Facebook está como Linfakinesis, y a nivel de Instagram está como Linfakinesis CR. En Costa Rica estaremos dando un curso el 11 y el 12 de septiembre, ya casi, sobre tratamiento de quimioterapia en padecimientos venosos, insuficiencia venosa, y en Panamá el 18 y 19, si no me equivoco. En Panamá, en Ciudad de Panamá, que es el primer curso del linfedema en Panamá, entonces aprovechadísimos, invitadísimos, y tenemos unos patrocinadores que salen un trabajo enorme para que el precio mantenga súper bien, es un precio, pero nunca he visto un curso de estos en Panamá para manejo del sistema linfático. Próximamente van a haber ciertas capacitaciones también virtuales, entonces pues completamente bienvenidos y repito mi admiración para ustedes por el trabajo que están brindando. Chicas, muchas gracias de verdad por la invitación. A nosotros nos apasiona demasiado hablar de este tema y compartir, y qué bonito con personas como ustedes que realmente llevan la fisioterapia un poco más allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no nos lo enseñan en la universidad, o sea, a nosotros nadie nos enseñó de mercadeo, de empresas,
son cosas que uno va aprendiendo y que se nota que ustedes han dado la milla extra. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y las instamos a que continúen de verdad dando estas formaciones que a nosotros como oficios, escuchar de otros profesionales siempre es enriquecedor. Entonces, muchas gracias. Las redes sociales, como dijo Carlos, ahí quedan. Cualquier consulta que alguien tenga nos la pueden hacer saber por red social o por mensaje de texto, también por WhatsApp, ¿verdad? Que ahora el WhatsApp pues es internacional, entonces no hay límites. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y esperamos poder contar nuevamente en alguna otra oportunidad, porque realmente ha sido una charla muy, muy amena y nos han clarificado varios temas que son tan importantes, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.